Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este simposio sobre diagnóstico molecular de infecciones. Vamos a iniciar con el doctor Edwin Silva Monsalve, quien es médico especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del Servicio de Infectología y de Vigilancia Epidemiológica en la Fundación Clínica Chayo, asesor del Grupo de Gestión de Riesgo en Compensar, también es consultor de Biomerie y profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana. Ha desempeñado pues varios cargos como asesor en varios sitios acá en la ciudad y además es experto en control de infecciones y hace parte pues obviamente del capítulo central de la ASIN. Le damos la bienvenida y él nos va a hablar sobre la evaluación de los paneles sindrómicos que tenemos. Muy bien. Muchas gracias, Doc. ¿Este es el pointer? No apunta. Ah, ok. Está muy anémico ese pointer. Muchas gracias, Doc. Gracias por la presentación y gracias a ustedes por permanecer en esta aula, me imagino a pesar de ya una jornada bastante extenuante de trabajo académico. Los conflictos de intereses pues están relacionados obviamente en mi presentación. Estos son mis cargos actuales y el conflicto de intereses más importante que debo declarar es que pues soy consultor de Biomerie. Biomerie es una compañía que se dedica al diagnóstico en microbiología y entre ellos al diagnóstico molecular. Usted tendrá que obviamente sopesar el contenido de esta conferencia a la luz de esos potenciales conflictos de interés. Sin embargo, creo que la mayoría, si no todo lo que tengo que decir, lo digo como usuario de la tecnología de diagnóstico molecular. Soy el jefe del servicio de infectología de un hospital de alta complejidad cardiovascular en Colombia. Tenemos un servicio de unidad de cuidado cardiovascular, unidad de cuidado coronario y adicionalmente de soporte vital por membrana extracorpórea. Hacemos trasplante cardíaco, hacemos cirugía robótica, HeartMate, tenemos un laboratorio de biología molecular y proteómica, somos un centro de investigación y estamos a punto de convertirnos en hospital universitario. No, yo debo decir primero que todo que me siento muy orgulloso de la institución a la que pertenezco, que es la Fundación Clínica Chayo, pero cuando yo miro la lista de los 10 primeros hospitales en Latinoamérica, 5 son colombianos y entre esos 10 no está la Fundación Clínica Chayo, es decir, en Colombia hay una medicina de muy alta calidad y muy alto impacto. Y de hecho yo me atrevería a decir que en Colombia reconozco al menos unas 10 instituciones de las cuales yo perfectamente me sentiría muy agradado de referenciarme porque son instituciones que manejan probablemente o más complejidad o tienen mejores prácticas que las que nosotros tenemos. Sin embargo, eso es simplemente un producto de que la medicina en Colombia es una medicina que tiene, por supuesto, una relevancia dentro de la región y probablemente nuestro sistema de salud es uno de los mejores de la región, si no es que uno de los mejores, si no es el mejor. Para hablar de este tema yo quiero enfocarme en 30 minutos, es difícil dar un mapa de qué ha pasado con la evolución del diagnóstico y la biología molecular aplicada a la cabecera del paciente y quiero hacer una pequeña disertación. Acaban ustedes de escuchar la disertación acerca de las reflexiones de la pandemia y nosotros estamos enfrentando una pandemia silenciosa, mucho más compleja, mucho más lenta y que va a ser más difícil de atender que lo que fue la pandemia por un virus respiratorio como el SARS-CoV-2 y es la pandemia de la multidrogoresistencia. Al año en el mundo nacen aproximadamente en este momento 130 millones de seres humanos, de los cuales 60 millones, y en total de los seres humanos 60 millones mueren cada año. De los 60 millones que mueren, 10 u 11 millones mueren por enfermedades infecciosas. De esas 10, 11 millones de muertes por enfermedades infecciosas, estamos hablando que unas 700.000 muertes son por VIH, 1.3 millones de muertes son por enfermedad gastrointestinal, por diarrea, 4 millones son por neumonía. Como para que nos demos una dimensión,
pues obviamente la pandemia causó 6 millones de muertes, mal contadas por supuesto, porque el modelamiento nos dice que pueden ser 20, 22 millones de muertes, pero 6 millones de muertes oficiales, un poco más de 6 millones en 2 años. ¿Cuántas muertes se estima que esta pandemia de la multidrogoresistencia causará en el año 2050? Alrededor de 10 millones de muertes por año. Y usted podrá decir, no, pero eso es un problema de largo plazo, eso es un problema que no tenemos ahora. Pues no, estamos equivocados, este es un problema vigente y actual. Ustedes ven, este es el reporte de resistencia global, reportado recientemente en Lancet, es una revisión, un análisis sistemático de datos globales, y ustedes pueden mirar aquí el número de muertes, esto es 500.000, 1 millón de muertes, y en la zona oscura, morada, está el número de muertes directamente atribuibles a la resistencia bacteriana. En infecciones del tracto respiratorio inferior estamos hablando de casi 500.000 muertes al año. Cuando usted suma los distintos escenarios infecciosos asociados a mortalidad por multidrogoresistencia, estamos hablando de alrededor de 1.5 millones de muertes en este momento. Luego, un cuarto de las muertes que causó la pandemia en 2 años, o el 50% de las muertes oficiales que causó la pandemia en el 2021, la mitad de eso son las muertes que tenemos al año derivadas de productos derivadas de escenarios de resistencia a los fármacos antimicrobianos. Ahora, ¿por qué es tan difícil combatir eso? Pues resulta que es que nosotros peleamos con un imaginario muy complejo, y es el imaginario de que los antimicrobianos, los antibióticos son sustancias poderosísimas. Y lo son, por supuesto, porque ha sido una de las intervenciones de salud pública que más impacto ha tenido en la historia de la medicina, al lado de la vacuna, al lado del saneamiento básico. Pero aquí vemos los cambios en la mortalidad para muchos síndromes infecciosos en la era antibiótica, y por supuesto, por ejemplo, aquí comparados con el cambio que representó en términos de mortalidad el uso de streptoquinasa respecto del uso de aspirina. O sea, los antibióticos son una intervención que por supuesto genera un imaginario poderoso en la población, porque se han asociado a unos cambios sustanciales en la supervivencia de muchos síndromes. Sin embargo, una línea de evidencia consistente a lo largo de los últimos 20 años nos viene diciendo que los estamos obviamente agotando, y que en este momento esa visión de que los antibióticos salvan vidas deberíamos balancearla con una visión de que los antibióticos también pueden matar gente. Y el problema es que no estamos haciendo lo suficiente. Usted podría decir que la mortalidad derivada de los antibióticos es simplemente derivada de la multidrogoresistencia. No, es mucho más complejo que eso. Es derivado también de efectos adversos directamente relacionados con la terapia antibiótica, pero adicionalmente con los problemas cognitivos que genera la terapia antibiótica cuando la empleamos. Cuando no tenemos idea de qué tiene un paciente, puede que tenga un tromboembolismo pulmonar, puede que tenga un infarto agudo de miocardio, puede que tenga una enfermedad neoplásica, pero nosotros somos absolutamente dados a poner antibióticos y descansar en los antibióticos, y dejar de buscar el diagnóstico diferencial y dejar de buscar las intervenciones que pueden ser exitosas en los pacientes. Entonces, ¿por qué los pacientes con terapia antibiótica se mueren? No es simplemente un problema derivado de la presencia de resistencia antimicrobiana, sino de que son sustancias complejas de usar. Y el problema es que no estamos haciendo lo suficiente. Las guías presionan el uso de la terapia antibiótica. Usted va y vea las guías de la Sociedad Americana de Infectología, por ejemplo, las guías vigentes, que ya deberían estar revisadas, de neumonía asociada a la ventilación mecánica, y son básicamente como un supermercado de antibióticos. Entonces le dicen a usted, escoja un antibiótico para estafilococo aureus resistente a meticilina, agréguele un antiseudomónico, y además, si usted tiene problemas de resistencias para bacilos gram negativos, agregue una quinolona, un aminoglucósido, agregue empíricamente polimixina, o de hecho ya con la nueva disponibilidad de los nuevos inhibidores de beta-lactamasas, o inicie tempranamente con uno de esos fármacos. Las guías presionan eso, y adicionalmente nosotros tenemos cada vez un entorno de atención clínica que es mucho más complejo. Los pacientes están con intervenciones mucho más invasivas, y los riesgos de infección, tanto por la invasividad como por la inmunosupresión a la que se ven expuestos muchos pacientes, hacen que el riesgo de infección se incremente. Y adicionalmente a eso, pues que el diagnóstico es visto como la cenicienta en los sistemas de salud. La cantidad de recursos financieros que se invierten en terapéutica son desproporcionadamente superiores a los que se invierten en diagnóstico. Entonces nosotros estamos gerenciando un problema muy complejo, no con que no tengamos herramientas de diagnóstico, sino con que hay una especie de parálisis para usar lo que tenemos, y adicionalmente tenemos miedo, precisamente por ese imaginario poderoso, de que una infección nos mate al paciente y nosotros no le tengamos antibiótico puesto. Conclusión,
hay un bajo umbral para usar antibióticos y esto obviamente hace parte del complejo escenario que regula la aparición de multidrogoresistencia. Esta editorial es una editorial fantástica de Michael Klompas que está en Annals Internal Medicine y que nos muestra precisamente una ruta, yo les invito a que lo lean, de esa serie de evidencia que ha venido apareciendo de cómo el uso del amplio espectro antimicrobiano se está asociando a un incremento de la mortalidad en muchos escenarios infecciosos. O dicho de otra manera, nosotros deberíamos aprender a no usar los antibióticos porque cuando los usamos de manera abusiva o de manera desproporcionada, de manera no indicada, podemos estar exponiendo a nuestros pacientes a peores desenlaces. Y existen oportunidades para no usarlos, pero por supuesto, el problema es que no tenemos herramientas diagnósticas. Usted ahí mira la guía vigente de la Sociedad Americana de Infectología para el manejo de la neumonía asociada a la neumonía, adquirida en la comunidad, y la guía de manejo dice que en la neumonía adquirida en la comunidad usted no tiene que hacer un diagnóstico etiológico. La guía dice que usted tiene que usar ampicilina sulbactam más un macrólido. Y sin embargo, fíjense, esta es la evidencia reportada por los CDC, este es el EPIC, el estudio más importante, más reciente que se ha hecho de la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, y ustedes se fijan que entre los primeros 7 microorganismos causales del síndrome de neumonía adquirida en la comunidad, solo uno es una bacteria. Estamos hablando de 7 virus frente al neumococo. Luego, la gran mayoría de las neumonías adquiridas en la comunidad son de etiología viral y nosotros no tenemos las suficientes herramientas para hacer el abordaje diagnóstico y simplemente los pacientes terminan frente a cualquier pegote en la placa de tórax con antibióticos empíricos cuando son muchas oportunidades perdidas derivadas de no aplicar las herramientas que tenemos porque hay un paradigma vigente y es que no tenemos por qué emplear la biología molecular para el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad porque la biología molecular es muy costosa. Y hablemos de los costos de farmacia. Por ejemplo, en mi institución, un día de ampicilina sulbactam desde la perspectiva de farmacia, no estoy hablando de la perspectiva del pagador, nos puede costar 90.000 pesos. Un día de claritromicina nos puede costar otros 35.000, 40.000 pesos. Estamos hablando de 130.000, 125.000 pesos. 7 días de terapia empírica cuestan fácilmente 900.000 pesos. ¿Cuánto cuesta un panel de RT-PCR para diagnóstico de biología molecular? En el mercado del costo de farmacia puede ser variable, pero puede estar en los 400.000 pesos. Y yo estoy hablando que cada vez que uso uno de esos paneles puedo quitar un antibiótico y cada vez que uso un panel voy a tener un retorno de casi el doble, cada peso invertido 2 pesos, si es que el diagnóstico es de neumonía viral. Luego, entonces aquí lo que falta es una discusión farmacoeconómica y las discusiones farmacoeconómicas tienen que estar alojadas en los entornos locales. Lo que es la escala de precios para esto en Estados Unidos es muy distinto de lo que es para acá. Y la presunción que tenemos frecuentemente es, no, eso es una medicina para los gringos porque aquí nosotros no, eso sale muy caro hacer biología molecular aquí en Colombia, ¿cómo se le ocurre? Y no nos damos cuenta y entonces volvemos a caer en la trampa de seguir viendo el diagnóstico como la cenicienta y claro, ponga antibióticos, que no hay problema, los antibióticos pues son baratos, no son baratos y además no solo son baratos desde el punto de vista de la terapia antibiótica, desde el punto de vista de costos, sino que además generan lesión, generan efectos adversos y por supuesto no contribuye nada en la lucha contra la resistencia bacteriana. Esto lo dice la Comisión Lancet, dice la Comisión Lancet de Diagnóstico que la escogencia del tratamiento adecuado, ¿cierto?, requiere de herramientas diagnósticas. Acceso a una medicina de calidad implica la necesidad de contar con recursos de medicina diagnóstica y de usarlos de manera adecuada. El sobreuso de antibióticos, por supuesto, la lucha contra la resistencia bacteriana requiere, por supuesto, el acceso a herramientas de diagnóstico. El costo del diagnóstico versus el costo del sobretratamiento. Y yo ya les puse un ejemplo de cómo el costo del sobretratamiento es mucho más que el sobrecosto del diagnóstico. Casi que cada vez que uno hace una evaluación farmacoeconómica, y se los digo como asesor de costos para una EPS, casi que siempre que vemos es un gran negocio hacer diagnóstico. Pero hay un paradigma, insisto, en que decir esto es caro y no tenemos por qué usarlo porque eso es de los gringos y no de acá. Y adicionalmente la monitorización de las enfermedades infecciosas, las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles, porque obviamente la Comisión Lancet aquí está hablando no solo del diagnóstico de enfermedades infecciosas, sino otras también. Por supuesto, nos habla de la preparación, de la seguridad, la salud pública y la preparación para el riesgo pandémico, requieren de herramientas diagnósticas. Las 3 prioridades mundiales en el paradigma sanitario mundial requieren de un mejor acceso a diagnósticos. La cobertura sanitaria universal, la resistencia a los antimicrobianos y la preparación para una pandemia requieren de herramientas diagnósticas y nunca lo habíamos visto tan claro como con la epidemia reciente de SARS-CoV-2 que enfrentamos. Los países que tenían la capacidad de tener una respuesta diagnóstica tuvieron mejores respuestas tempranamente, obviamente no fue la única intervención de salud pública que marcó el curso de la pandemia. Los diagnósticos son cruciales entonces para
enfrentar distintas amenazas a la salud pública global, al punto que, y estos son 6 pilares de la salud que considera la Organización Mundial de la Salud, el acceso al diagnóstico lo considera la Organización Mundial de la Salud análogo a los medicamentos esenciales. Y eso obviamente está reflejado en datos como estos. Por ejemplo, este es el error diagnóstico en las series de necropsia. Cuando clasificamos el error diagnóstico en la clásica, perdónenme la sobreexpresión, clasificación de Goldman, el error tipo 1 es lo que nosotros conocemos como el catrasca, no sé si ustedes lo conocen, que es la catráscaga, ¿sí? Ese error grave que hace que un paciente se muera por un error diagnóstico es el error Goldman tipo 1. Desde la época del profesor Cabot, que hizo las primeras series de necropsias del Massachusetts General Hospital, hasta los estudios que se están haciendo en el siglo XX de necropsias, la tasa de error diagnóstico Goldman tipo 1 sigue en el mismo proporción, más o menos el 5% de los pacientes que mueren en una unidad de cuidado intensivo, 1 de cada 20 pacientes mueren de un diagnóstico, una oportunidad diagnóstica, que si se hubiese hecho el diagnóstico el paciente probablemente no se hubiese muerto. Eso es grave porque, es decir, no tenemos herramientas diagnósticas. Usted dirá, no, pero es que en la UCI todo el mundo se muere. A veces hay gente que se muere de cosas rarísimas. Y además, como hay tantas vainas, vaya y mire la medicina de Harrison, la medicina interna de Harrison está llena de un montón de cosas raras. No, realmente la mayoría de las causas de mortalidad evitable, Goldman 1, tiene que ver con cosas muy fáciles de diagnosticar, como eventos vasculares como el tromboembolismo pulmonar, el infarto agudo de miocardio, o con infecciones tan frecuentes como la neumonía asociada a la ventilación mecánica, solo que no tenemos las suficientes herramientas para hacerlo. Matteo Bassetti, ustedes lo conocen, es un gran líder de opinión, un gran intensivista, un líder de opinión en Europa, habla precisamente en esta perspectiva de qué será el año 2050 en nuestra lucha contra la sepsis y contra la resistencia antibacteriana, y dice que el diagnóstico point of care, o sea, la cabecera del paciente, preciso, de bajo costo, con aislamiento, es decir, será la rutina para los pacientes, y que el aislamiento y el cultivo de microorganismos será anecdótico. Yo no sé si de aquí a 30 años nosotros dejaremos de hacer aislamiento bacteriano y antibiogramas, pero lo cierto es que hoy, claro, él está diciendo aquí que sueña con ver metagenómica point of care. Yo creo que eso son palabras mayores, pero lo que ya tenemos es estudios de RT-PCR multiplanidad point of care que nos permiten hacer diagnóstico. Y adicionalmente, y cierro esto de la introducción, pues ese derecho al diagnóstico está consignado en nuestro marco regulatorio legal. La resolución 2292 del 2021, que actualizó los servicios y tecnologías que cualquier colombiano tiene derecho para acceder a su derecho al servicio a la salud, involucra la realización de la identificación simultánea de múltiples patógenos con pruebas moleculares. Y no me voy a echar aquí obviamente un discurso muy harto del tema, pero el marco legal colombiano obliga que estas herramientas diagnósticas tienen que ser garantizadas. Se lo hablo como asesor de una EPS. Como asesor de una EPS, nosotros ¿qué decimos? Nosotros no podemos generar barreras de acceso al diagnóstico, y mucho menos en el contexto del que venimos, diciendo, oiga, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos problemas en los hospitales poniendo barreras al diagnóstico? Por supuesto, en nuestros equipos de auditoría tenemos una visión muy amplia de esto. ¿Por qué? Porque el acceso a herramientas de diagnóstico es un derecho fundamental, eso es la traducción literal. En Colombia la salud, y hay una ley estatutaria, es un derecho fundamental, y ese derecho fundamental se ejerce a través de unos servicios y tecnologías que involucran desde la promoción hasta la rehabilitación y la paliación, pasando por el diagnóstico. O sea, traducción, el uso de una herramienta diagnóstica cuyo CUPS está dentro del plan de beneficios de salud es un derecho fundamental. La salud es un derecho fundamental y el acceso a diagnóstico es un derecho fundamental, y todos los actores del sistema deben garantizar ese acceso. Claro, hay unos parámetros para hacerlo, que tiene que ver con la integralidad, la transparencia, la calidad. No es que entonces ahora vamos a empezar a hacerle RT-PCR a todas las gripas, por supuesto que no, porque hay unos parámetros, y uno muy importante es la eficiencia. Y cuando hablamos de esos parámetros de racionalidad, nosotros tenemos que hablar de algo que se llama el Diagnostic Stewardship. Y cuando hablamos de Diagnostic Stewardship, estamos hablando de la prueba correcta, el paciente correcto, en el tiempo correcto, el procesamiento correcto, la interpretación correcta, la terapia y el costo correcto. Entonces, para hablar de qué es stewardship, en vez de hablar carreta, yo quisiera contarles de unos casos clínicos para que ustedes se pongan rápidamente en cuál es el impacto que tiene hoy el diagnóstico molecular en el sistema de salud en Colombia. Esta es una mujer de 57 años, trasplante renal, donante cadavérico. Hace 12 años fue trasplantada, ha tenido múltiples hospitalizaciones en los últimos 5 años,
más o menos 10 hospitalizaciones en los últimos 3 años, ha tenido varios episodios de rechazo, entonces ha incrementado la inmunosupresión muchas veces, ha tenido criptococosis, ha tenido histoplasmosis diseminada, ha estado a punto de morirse muchas veces, mi querida paciente. De hecho, va a decir su nombre, no a su apellido, se llama Esperanza. Y Esperanza, haciéndole honor a su nombre, todavía está viva, de hecho. Pero resulta que perdió, en esta batalla por salvar su riñón, perdió su riñón. Entonces le tuvimos que poner un catéter Majorcar y un día me llaman a mí a Pisos para decirme, oiga, Esperanza está diaforética. Y estaba diaforética, estaba hipotensa, estaba febril, le tomaron unos hemocultivos y obviamente a mí no me llamaron cuando estaba diaforética. Al infectólogo lo llaman es cuando los hemocultivos están positivos. Entonces, cuando los hemocultivos estaban positivos me llamaron y la tenían con piperacilina tazobactam y en ese momento la encontré hipotensa. Entonces, en ese momento, con los hemocultivos positivos, ¿usted qué haría? Usted tiene una opción, le deja piperacilina tazobactam, usted le escala el manejo a meropenem, porque la resistencia aquí en Colombia está muy fea, o usted dice, no, aquí esto se pudrió, mejor de una vez pongamos ceftazimia y Bactam, o usted dice, no, ceftazimia y Bactam no, porque como eso está fuera del post para bacteriemia, le toca usar es meropenem más polimixina B, o usted tiene otra decisión. ¿Qué haría usted? No tiene que responder, pero yo sé que ya cualquiera de ustedes tomó partido por alguna cosa y esto no tiene un formulario para que ustedes me respondan porque además no hay tiempo. Pero nos vamos a parar en esto que es una recta de diagnóstico probabilístico, un pensamiento bayesiano básico. Recordar, esto es un clásico de Hama que habla precisamente de dos umbrales, el umbral del test y el umbral de la terapia. Entonces, cuando uno tiene un escenario clínico, uno puede aplicar un test. Entonces, para Esperanza, ¿cuáles son mis probabilidades? Las preguntas que yo me hago es ¿cuál es la probabilidad de que ella tenga un ABLE o un AMC? ¿Sí? Que ese bacilo gram negativo sea resistente a las oximinosefalosporinas. Y el segundo problema, ¿me quedan 5 minutos? ¿De 30? Ok. ¿Qué problema? Alberto me conoce, ya se rió. Entonces, el segundo es ¿cuál es la probabilidad de tener un bacilo gram negativo resistente a los carbapenemes? ¿Cierto? Entonces, recordamos, yo estoy en la clínica Chayo, aquí tenemos 250 episodios de bacteremias por bacilos gram negativos al año. Escherichia coli son 40% de esos episodios, la probabilidad de que sea un ABLE es del 25% y la probabilidad de que tenga resistencia a los carbapenemes es del 11%. Entonces, otra vez le pregunto, ¿usted qué haría? ¿Le deja piptazo? No, aparentemente no, lo sube a meropenem, pero se queda tranquilo con el 11% de probabilidad de tener resistencia a los carbapenemes. Entonces, ahí, en ese escenario, cuando usted tiene estas probabilidades, ¿cierto? Usted dice, bueno, por lo menos suban la meropenem, pero con una probabilidad del 11% de tener un bacilo gram negativo resistente a carbapenemes que hicimos, una prueba de RT-PCR múltiple en los hemocultivos, la prueba BCID2, el panel, nos detectó un Enterobacter Klebsiella pneumoniae, productor de cefotaximasa y productor de KPC. Entonces usted podría haber dicho, claro, miren, esta es la biología molecular en Colombia de ese problema, nosotros somos un país endémico para carbapenemasas y una herramienta diagnóstica en 1 hora me anticipó el escenario, ¿cierto? Y me dice precisamente que esta paciente debíamos ponerle en ese momento ceftazimia y Bactam. Usted podría decirme, no, pero pongámosle entonces ceftazimia y Bactam a todos sus pacientes que tienen bacteremia. Primer problema, es el único antibiótico que está fuera del PBS, del Plan de Beneficios de Salud. Segundo, y no tiene aprobación INVIMA en bacteriemia. Tercero, costo de facturación, o sea, hablamos de costo de la perspectiva del pagador, entre 2 y 2,5 millones de pesos el día. 10 veces más alto que el costo de facturación de meropenem. ¿Cuánto vale la RT-PCR? 600.000, 700.000 pesos. No va a ser más rentable que yo seleccione un paciente que tiene riesgo KPC para decir, oiga, pongámosle ceftazimia y Bactam a este paciente. Antiguamente nosotros teníamos esos pacientes que, no sé Alberto, que te vi haciendo aquí ya cocos, nosotros teníamos ese paciente que le da la KPC y uno dice, oye, ¿de qué se murió Esperanza? Ay, la mató una KPC. ¿Cuándo se supo que tenía una KPC? Postmortem, por supuesto, porque la señora se quedó con piptazo, eventualmente alguna arma caritativa la subió a meropenem, pero el meropenem no le sirve a la KPC. Y entonces, ¿qué terminó pasando? Terminó pasando que Esperanza se muere y el diagnóstico es postmortem. ¿Qué estamos viendo en este momento? La disponibilidad de mejores moléculas, porque a esta paciente le pusimos ceftazimia y Bactam y nos inventamos cualquier cosa en la historia clínica para engañar al sistema de salud, porque obviamente es la mejor terapia que tiene ella disponible, y le dejamos ceftazimia y Bactam. Y ya no estamos viendo en este momento, con el uso de herramientas de diagnóstico y adicionalmente con el uso de mejores terapias, ese escenario de que, ay, me la mató una KPC. Entonces, hablando de la terapia, de los correctos del stewardship, entonces hablemos de la interpretación y la terapia correcta. Entonces, aquí tenemos rápidamente otro caso, un hombre de 40 años con COVID, está en la unidad de soporte vital,
con terapia ECMO y le reportan en los hemocultivos un bacilo gram negativo. Entonces, en este caso hicimos el panel FilmArray y el panel nos detectó la presencia de una Acinetobacter baumannii sin genes de resistencia. ¿Cuál sería su conducta? Inicia meropenem más polimixina, inicia sulbactam alta dosis más tijeciclina más polimixina, inicia sulbactam más avibactam más tijeciclina. Eso va como en el gusto porque Acinetobacter baumannii se porta tan mal que eso va como en el gusto del usuario. Pero para nosotros, Bogotá, 60-70% de resistencia a carbapenemes, para Chayo tenemos resistencia a carbapenemes más o menos de un 30%. Por supuesto, entonces usted dice, pongámosle meropenem porque ahí no tiene ningún elemento de resistencia. Y este es un problema de usar este juguete. Resulta que uno tiene que saber, ¿cierto? Entonces, un problema a usar la RT-PCR o cualquier prueba de diagnóstico es que usted tiene que reconocer, venga, usted sabe qué es esto, 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 usted sabe la historia natural de cada uno de esos microorganismos, usted sabe cómo se porta. Pues eso yo se lo digo en una metáfora y es como si usted acaba de hacer un curso de conducción, el curso de conducción usted aprende a manejar usualmente un Sail, un Chevrolet Sail, ¿sí o no? Pero usted tiene en la casa parqueado un Lamborghini, lleno de botoncitos por todo lado y usted no sabe cómo usarlo y usted le toca decir, oiga, cuidado que eso se dispara y lo puede dejar a usted botado o en un accidente muy grave. Entonces necesitamos para hacer esa transferencia de conocimiento para un correcto uso de los paneles, por supuesto, transferir muchísimo conocimiento. Tener Acinetobacter baumannii no significa poner meropenem así no tenga elementos de resistencia, porque la carbapenemasa que tiene el panel, que es la OXA48, no es ninguna de las habituales carbapenemasas que tiene Acinetobacter baumannii. Entonces yo tengo que reconocer esa dificultad que tiene el panel y por supuesto, mirando mis opciones, ya estas están proscritas en la guía más reciente de la ITSA y probablemente nos quedaríamos con algo. Aquí no tenemos dorlubactam, entonces probablemente, por alguna evidencia emergente, yo me atrevería a usar altas dosis de sulbactam más avibactam más tijeciclina en ese escenario. Y para terminar, y creo que hasta ahí me llega, ¿o no? Tú me puedes, para respetar el tiempo y más bien me puedes llevar sí, fíjense, yo tengo un reloj interno, llévame a la diapositiva final, por favor. Lo siento. La diapositiva final donde doy las conclusiones. No, pero no me dieron 30 minutos. La charla empezó a las 2:20. Sí, la charla empezó a las 2:20 y son las 2:46. Pero bueno, yo me sacrifico. Tenía un poco de cosas para contarles, pero ahorita podemos retomarlas si nos da el tiempo en la agenda. Existe una cada vez más amplia disponibilidad de paneles de RT-PCR. Les cuento un poco de lo que les iba a decir. Los primeros paneles de RT-PCR múltiple anidada los usó, yo creo que los CDC de Atlanta por allá en los años 90. Hay un estudio clásico de ETS, nos gusta citar mucho, 10 ciudades fueron investigadas para evaluar cuáles eran los patógenos del síndrome úlcero glandular genital y el CDC utilizó RT-PCR. Estamos hablando, la publicación está en JACC del año 1998. Hasta ese momento, este recurso era patrimonio de un laboratorio de referencia de la dimensión de los laboratorios de los CDC de Atlanta. Pero 15 años después, porque hubo muchos avances, más o menos en el 2010, FDA hace la aprobación de los primeros paneles, un panel gastrointestinal, el de Verigen, y luego el panel de BioFire, panel de infección respiratoria aguda, y en la última década nosotros hemos tenido paneles para diagnóstico sindrómico en infección respiratoria, en neumonía, en infecciones del torrente sanguíneo, en infecciones gastrointestinales, en meningitis, encefalitis, pero se siguen agregando. Tenemos paneles para infecciones osteoarticulares, paneles para evaluar elementos de multirogoresistencia, paneles para evaluar enfermedades de transmisión sexual, paneles para evaluar papilomavirus, o paneles para arbovirus, o paneles… Es decir, aquí es a la petición del síndrome. ¿Cuál es la dificultad de armar un panel? No es simplemente tener los primers y tener el cartucho y ya. No, validar ese proceso, y era parte de lo que quería mostrarles a través de un ejemplo que es el enfoque de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, implica toda una ciencia translacional detrás para llegar a un ejemplo exitoso. Y quería precisamente contarles de lo que es un ejemplo exitoso, que es el panel neumonía. Hay varios elementos en el mercado que hablan del panel para el enfoque de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, para optimizar precisamente eso con lo que yo empecé diciendo, que en la pandemia, y con esto cierro, el
80% de los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo tienen antibiótico. Y sin embargo, aproximadamente solo el 30% de esos pacientes lo requieren. ¿Cómo podemos abordar eso y con qué herramientas diagnósticas? ¿Con la microbiología convencional? No, pues con la microbiología convencional llevamos poniéndole 80% de las veces antibióticas a los pacientes que están hospitalizados en las UCIs. El reciente estudio publicado por el doctor Molina, que era una de las diapositivas que no les pude presentar, muestra cómo en una red de hospitales en Medellín, con el uso de la RT-PCR múltiple, en pacientes con neumonía con COVID, la proporción de pacientes que quedaron con antibiótico en esa red de hospitales, en esas 8 unidades de cuidado intensivo, fue del 24%. Es decir, sí es posible hacer un uso eficiente de los antimicrobianos si nosotros involucramos las herramientas de diagnóstico correctas. Nosotros no podemos seguir, bajo ninguna circunstancia, con esa doble moral de decir, tenemos que hacer algo contra la resistencia antibiótica y seguirnos echando, perdónenme la expresión, el pajazo mental de que la biología molecular es muy cara y de que eso es para los gringos y que nosotros aquí no lo podemos usar. No tengamos esa visión tan tercermundista, porque nosotros no somos un país del tercer mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Edwin. Indudablemente una de las futuras pandemias que tendremos es el de la resistencia bacteriana, que tendremos que impactar con un uso adecuado de antibióticos, y para poder hacerlo tenemos que hacer diagnósticos.